El teatro griego tuvo sus orígenes en las danzas rituales en honor de Dioniso, el dios del vino, de la agricultura y del teatro. En estos rituales, 12 hombres danzaban y cantaban en ronda con máscaras adornadas con cuernos de cabra. Los griegos asistían a ceremonias religiosas celebradas en honor a sus dioses. Así lo acostumbraban en las ciudades que había regadas por los valles de la región del Ática. En la antigua Grecia, donde cada una de ellas tenía sus propios dioses, templos, dialecto, mitos y leyendas. Durante estas ceremonias, los griegos consagraban los hechos sobrenaturales de sus dioses. Descubrían la vida y obra de sus héroes mitológicos y legendarios. Y al mismo tiempo, el significado de la vida y la muerte. Eran viejas historias con moralejas y enseñanzas espirituales entrelazadas, que aprovechaban para enseñar los principios sobre la lealtad a los dioses, a la familia o al gobierno. Dionisio era el dios del vino y de la vegetación. Les había enseñado a cultivar la uva y transformarla en vino. Era bueno y amable con quienes lo honraban, pero podía ser terrible para quien lo despreciara o se burlara de los rituales. Dionisio moría cada invierno, pero renacía en la primavera. Para sus adeptos, este renacimiento acompañaba tanto la renovación de los frutos de la tierra, como de alguna manera, una posible resurrección. El festival más importante en Atenas era el de las grandes Dionisiacas, que duraba 5 días seguidos y se celebraba cada primavera y cada invierno. Estos rituales se llevaban a cabo antes de que existiera el teatro. Así, el teatro fue una manera que los griegos eligieron para expresar su forma de sentir y de pensar, generalmente en temas ligados a sus dioses y a sus mitos, en forma de tragedias. El espacio donde se llevaban a cabo las obras de teatro estaba conformado por el teatrón o koilón, que era el lugar donde se sentaban los espectadores, la orquesta, que era donde se situaban los coros y las danzas rituales. Por último, la esquené, donde se situaban los actores cuando comenzaron a verlos, porque en un principio no existían. Durante la Edad Media, época en que la Iglesia tenía un gran poder sobre hombres y reinos, el teatro sufrió una etapa de silencio por considerarlo profano, o sea, que no estaba relacionado con la Iglesia y sus preceptos. Con el tiempo surgieron los trovadores, que eran compositores e intérpretes de obras musicales que narraban historias de nobles. A la par de estos aparecieron los juglares, que eran cantores, saltimbanquis, equilibristas y domadores. Los lugares donde estos dos tipos de artistas se desempeñaban eran muy diferentes. Los primeros eran contratados para actuar en los grandes salones de la corte real. En cambio, los segundos actuaban en las plazas y lugares populares a la gorra,
es decir, a cambio de monedas que quisieran darles sus espectadores. El telón del teatro se volvió a abrir, pero la Iglesia lo usaba para transmitir las historias de la Biblia al pueblo analfabeto. Muchos años después, fue apareciendo lo que se llamó el teatro profano, el cual tocaba temáticas que no eran bíblicas y que tenían que ver con las vivencias del pueblo. En esa época, el teatro se representaba en escenarios móviles con telones de fondo que eran transportados de un pueblo a otro por el grupo o compañía de teatro. Desde el siglo XII hasta el XV aproximadamente, empezaron a componerse obras dramáticas enfocadas desde el hombre y para el hombre, más centradas en sus personajes y en sus costumbres que en la moralidad de sus actos. Las obras de teatro eran representadas en esa época en lugares especialmente destinados a este tipo de espectáculos, los cuales se conformaban de un escenario con un telón de fondo, una planta alta usada también en algunas escenas, y el público se ubicaba de acuerdo a su clase social. El pueblo, parado al frente del escenario, sin techo que lo cubriera, y las clases adineradas, las nobles y comerciantes, en unas gradas techadas que se encontraban rodeando el espacio abierto donde estaban parados los menos favorecidos. Desde el siglo XVIII aproximadamente hasta la actualidad, los teatros recibieron el aporte de la ciencia y de la tecnología, conformando así edificios bellos, vistosos y con mayores comodidades. Actualmente, por ejemplo, nuestro teatro El Libertador San Martín está conformado por un escenario donde se llevan a cabo las obras, un telón de fondo, vestuarios para los actores, espacio para el coro o las orquestas, espacio para el sonido, iluminación, etc. A su vez, el público tiene una platea frente al escenario y 4 niveles o pisos de palcos, en un nivel superior y rodeando la platea. Aún así, es importante destacar que también tenemos otros tipos de salas teatrales, las cuales son más simples en su estructura.